Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga a cada uno de nosotros. Gloria a Dios, que estamos unidos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Damos gracias a Dios porque permite una vez más que nosotros adoremos y glorifiquemos su nombre. Gloria a Jesús. Te damos gracias, Dios, por este día. Gracias, Dios, por los amigos televidentes, por los hermanos que están en sus hogares, nos están viendo. Oh Dios, permite que tú dirijas cada cosa que hagamos en este día, oh Dios. Sé con nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad, oh Dios, como a ti te gusta. En el nombre de Jesús. Amén. Las clases que vamos a tener hoy lleva como tema la práctica verdadera de la religión. La práctica verdadera de la religión. Ese es el tema de hoy. Y es el estudio número 19. Gloria a Jesús. Y la base bíblica para hoy está en Miqueas 6, capítulo 6, del 1 al 8. Gloria a Dios. Y tiene como, aleluya, objetivo de la lección. La primera dice así: saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se le ha ofendido. Gloria a Dios. La número 2, reflexionar acerca de lo que Dios requiere de su pueblo. Reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo. Y tercera, disponerse a vivir una vida, aleluya, rendida en santidad al Señor y de amor al prójimo. Oye, qué lindo. Disponerse a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor a su prójimo, al prójimo. Gloria a Dios. Pensamiento central. La verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Para las clases de hoy, gloria a Jesús, vamos a hablar acerca de la práctica verdadera de la religión. Esta se evidencia practicando la justicia, amando la verdad, amando la misericordia y haciendo la caridad, obras de caridad. Gloria a Dios, sin fijar a quién, con quién usted tiene misericordia. También debemos, aparte de las obras que nosotros hagamos al prójimo, tenemos que mantenernos humildes ante Dios, que nada no haya que nosotros miremos hacia lo que estamos haciendo, la obra que estamos haciendo, sino humilde ante Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. También debemos disponernos a vivir una vida rendidas a Dios y en santidad a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Y aquí en la tierra tenemos que ser abnegados. Vivir una vida amando al prójimo como si fuera a nosotros mismos. Gloria a Jesús. Para las clases de hoy, la primera la tiene la hermana Maggie, la segunda la tiene la hermana Isabel y la tercera el hermano Carlos. Con los niños tenemos a la hermana Merceditas, ellos con nosotros. Dios le bendiga mucho. Aleluya. La práctica de la verdadera religión es el estudio que tenemos en esta noche. Dios te bendiga, hermano. Miqueas 6, del 1 al 3, dice del modo siguiente: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Aquí tenemos el libro de Miqueas, que es el libro que estamos estudiando ahora. Es contemporáneo con Oseas, con Amós, con Isaías, y todos estos profetas han profetizado en contra de los pueblos que se encuentran situados en las alturas.
Miqueas lo dice de esta manera: háblale a los montes y a los collados. ¿Por qué a los montes y los collados? Esto es referente a los pueblos que están asentados en las montañas y que están ubicados en una parte, en las alturas. Digo que es una parte privilegiada porque pueden ver para abajo toda la situación que está pasando, y contra estos pueblos también habla Dios. Israel es un referente de lo que es la humanidad, y por eso habla como pueblo a Israel, y no es que solamente esté hablando a Israel, sino que está hablando a todas las naciones del mundo. Dice Miqueas, escuchen esto: Dios está en pleito con ustedes, está altercando. Aquí vemos reflejado también el carácter de Dios, cómo es la reacción de Dios cuando el pueblo le da la espalda y se va tras religiones paganas, y comienza el pueblo y comienzan los gobernantes a tener una conducta inmoral, una conducta inmisericordia hacia su prójimo, hacia la humanidad, que trae como consecuencia el sufrimiento del pueblo. Dios refleja el carácter y reacciona ante todas las inmoralidades de los reyes de esos lugares a los cuales está hablando Miqueas. ¿Cuáles son esos lugares? Asiria, asentada en los montes. Estamos también los de estas partes que hemos estado estudiando, que dice la palabra que se asentaban en las alturas. Aquí vemos que hablamos de la práctica de la verdadera religión. Esto pues ya nosotros lo tomamos como para nosotros la iglesia. ¿Cuál es la práctica de la verdadera religión? La verdadera religión nosotros lo encontramos nosotros para la iglesia en la aplicación del libro de Santiago, en el capítulo 1, que dice: si al tal dice que es religioso y no refrena su lengua, la tal religión para esta persona es vana. También nos dice en el verso siguiente de Santiago, ahí mismo, que la verdadera religión y sin mácula es visitar a la viuda, atender al huérfano, hacer misericordia. Pero, ¿qué resulta? El pueblo de Israel se envolvió en un sincretismo, tomando las partes buenas, aparentemente, de las demás religiones y queriéndola llevar al servicio a Jehová. Es ahí cuando él dice: ¿es que creen ustedes que me pueden comprar con un río de aceite? ¿Es que ustedes me pueden dar todas las carnes del mundo? No, estoy enojado. Y entonces Dios va a hacer o está haciendo un enfrentamiento a la humanidad, no solamente a Israel. Israel es un referente, vuelvo y digo, de lo que es la humanidad. Nosotros como iglesia tenemos que entender que la verdadera religión es hacer justicia, es amar a Dios sobre toda la cosa, es brindar un servicio genuino a Dios con sencillez, y entender que la religión no es más que un método para poder cumplir cosas que son sistemáticas. Pero hay una cosa que es diferente, y es la relación. La relación es convivencia, y eso es lo que Dios busca de su pueblo. No religión, sino convivencia, y estar convencido de que Cristo Jesús es el que nos une al Padre. Pero el Padre dice una cosa: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el libro de Santiago lo puedes leer. La verdadera religión es convivir con el prójimo, que eso agrada a Dios, porque dice el Señor: si me amáis a mí, tienes que amar a tu prójimo.
El pueblo de Israel se dejó envolver por las religiones paganas y adoraron a dioses ajenos como los de Nimrod, como los de Astarot, y se fueron tras banalidades, provocando a ira al Dios de Israel. Como iglesia cumplamos con lo que dice Santiago. Dios te bendiga, iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos con el capítulo número 2 y su título es Dios recuerda a su pueblo su cuidado. Ya hemos visto en el capítulo anterior, en el tema anterior, quién era Miqueas, que Miqueas fue el hombre seleccionado por Dios para llevar un mensaje a su pueblo. Este hombre llamado Miqueas era contemporáneo de Isaac, de Oseas y de Amón. Este mensaje que fue seleccionado para llevarlo era un mensaje de juicio, porque nuevamente su pueblo se había apartado de su Dios. Nuevamente es increíble cómo a través de la historia nos damos cuenta que el ser humano en la creación de Dios no se recuerda de quién es su Señor, quién le creó, y nuevamente reincide en pecar y olvidarse de los mandamientos que su Dios le había dado. Y se apartan completamente de él, mientras que otros mezclan su culto con cultos paganos, con otros cultos paganos. Pero ¿qué pasa? Que nuevamente el amor infinito de Dios se refleja de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque una de las formas que el amor se refleja es que llamó primeramente a Miqueas para llevar este mensaje. Pero aparte de esto, vemos como hay un Dios que manda este mensaje a través de Miqueas para señalar la falta que tienen, pero también le recuerda a su pueblo todas las maravillas que había hecho para con ellos. Le recuerda y le dice todo lo que había hecho para salvarlo, para sacarle de Egipto, y cómo a través de la creación de toda la historia, cómo le había amado. Este caso lo podemos encontrar en el capítulo 6, versículo 4. Y podemos ver que Egipto representa el reino de la maldad, del cual el mundo es pecaminoso. Y podemos encontrar que el faraón representa a Satanás, y el desierto por el cual tuvieron que caminar los hijos de Israel, los israelitas, representa también los problemas, los conflictos con los cuales el hombre y la mujer de Dios tenemos que luchar. Pero cómo Dios libertó a su pueblo de la esclavitud, de los problemas espirituales, emocionales, intelectuales, físicas, material y económicamente. Es decir, esto se puede asemejar al caminar, a la peregrinación que el hombre, la mujer, el cristiano tiene que caminar a través del camino para poder llegar a la tierra prometida. Y la tierra prometida para la iglesia viene siendo el cielo, viene siendo el reino de los cielos. El siguiente tema, protegiéndonos de los enemigos. En este tema podemos ver que cuando Dios dispone bendecir un pueblo, una ciudad, una nación, una persona, nadie puede revocar esta bendición. Y aquí encontramos un ejemplo del rey llamado Balá, cuyo era rey de la ciudad de Moab. ¿Qué sucede? Que este rey tuvo miedo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía que cruzar por su territorio para llegar a la tierra prometida. Y como el pueblo de Israel era bastante grande, era mayor, creyó que el pueblo de Israel lo iba a atacar y lo iba a someter. Por ende, llamó al adivino llamado Balaam para que maldijera el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Que el adivino llamado Balaam tenía conocimiento de quién era Dios,
Pero el rey insistía en que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Muchas fueron las ocasiones, fueron 3 veces donde el adivino Balaam, él le decía, ven maldice, pero cuando él iba a maldecir al pueblo de Israel, de su boca no podía salir maldición, sino bendición. Podemos encontrar cuando Dios le decía a él, ve, camina, haz, pero de tu boca no puede salir maldición, sino bendición. Y dice, el mismo Balaam, dice aquí, el mismo Balaam reconocía y declaraba que ni él ni nadie podría maldecir a quien Dios había bendecido. Como dice en Isaías 54, versículo 17, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. Cuando Dios abre, nadie puede cerrar. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Por eso, hermanos y hermanas, sigamos intercediendo y sigamos orando. Porque Dios, cuando Dios se dispone a bendecir a un pueblo, cuando Dios se dispone a bendecir una ciudad, una nación, nadie puede contra ti. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, iglesia. En esta noche vamos a estar tratando el punto número 3. La parte A dice lo que es la verdadera religión. Observa que el pasaje habla de 5 prácticas religiosas, algunas muy extremas. La número 1 es el holocausto. La 2 es el becerro de 1 año. La 3, millares de carneros. La 4, 10,000 arroyos de aceite. La 5, la ofrenda del primogénito. Miqueas en el capítulo 5, versículo 13, dice, haré destruir tus ídolos y tus piedras rituales en medio de ti, y nunca más te inclinará hacia las obras de tus manos. El escritor hace una pregunta. ¿Qué mensaje tan directo para quienes dependen en lo que hacen, con fin de tranquilizar su conciencia? Hay 3 menciones. La primera, todo aquello que ofrezcamos a Dios sin que Él nos los haya pedido es ofensivo ante su presencia. La número 2, los actos religiosos deben ser producto de una actitud correcta. La número 3, toda expresión religiosa es desprovista de compasión y amor al prójimo. Es abominación delante de Dios. En 1 de Samuel 15:23 nos dice, porque la rebelión es el pecado de hechicería e idolatría. El quebrantar las palabras de Dios, y por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te has desechado para no ser rey. La parte B consiste en una buena relación con Dios y con el prójimo. El conocimiento con Dios y la vida cristiana es proporcional al conocimiento con la Biblia. El profeta hace mención de 3. Hacer justicia. En Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y yo te digo, el Señor es nuestro abogado y juez
en él ponemos el juicio. La segunda, amar misericordia. En Mateo 9:13 dice, andad pues y aprende qué cosa es misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Nos toca tener la misericordia con todos pecadores. La número 3 dice, humillarse ante Dios. En Primera de Pedro 5:5 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te guarde. Dios te bendiga, iglesia. Dios bendiga a los niños. En esta noche vamos a estar tratando el tema, el arca de Noé. La cita bíblica se encuentra en Génesis 6, del 1 al 9, y el capítulo 7, 8 y 9. Noé era una persona justa, con buenas acciones, y siempre andaba con Dios. Pero el Señor vio que la tierra estaba corrompida y estaba llena de mucha maldad. Entonces llama a Noé y le dice que va a destruir la tierra por causa de la maldad que había en ella. Gloria a Dios. Y le dice a Noé que prepare un arca. Y le da todas las medidas exactas que Noé debía tener para construir el arca, con todos sus detalles y todas sus habitaciones que debía de tener el arca. Noé enseguida llama a sus hijos y le dice que tienen trabajo, que tenían que construir un arca y era un trabajo demasiado fuerte. Inmediatamente los hijos de Noé empezaron con él a construir el arca. Cuando ya el arca está construida, entonces el Señor le dice a Noé que coja a su familia, a su esposa, a los hijos de su esposa, para que entren en el arca, y a los animales de cada uno coja una pareja, pero que no sea cualquier pareja, sino que sea una pareja que sea limpia. Gloria a Dios. A medida que ya Noé termina por completo el arca, entonces el Señor le ordena que entren al arca, que en 7 días ya él iba a empezar el diluvio. Cuando ya Noé entra al arca con su familia y todos los animales clasificados por pareja como el Señor le había ordenado, entonces ahí ya el Señor cierra la puerta del arca. Gloria a Dios. Ahí empezó el diluvio. A medida que iba pasando el diluvio, entonces el arca iba flotando en el agua. Gloria a Dios. Hasta que durara 40 días y 40 noches como el Señor lo había ordenado. Mientras iba pasando el tiempo, el agua iba más alta y más alta y más alta, hasta que se inundaron hasta la montaña y no quedó nada en la tierra. Todo fue destruido por ese diluvio. Cuando pasaron los 40 días y las 40 noches, entonces paró el agua. ¿Qué sucede? Que pasaron los 40 días y las 40 noches, pero Noé no podía salir del arca, porque todavía la inundación en la tierra estaba bastante fuerte, todavía el arca estaba flotando en el agua. A medida que va pasando el tiempo, cuando ya la tierra está ya seca, entonces el Señor le ordena a Noé que podía salir del arca, él y su familia y todos los animales. Cuando el Señor le dice que salga, le dice que salga y que se multipliquen. Pero ¿qué sucede? Que ya la tierra estaba limpia, no había ninguna maldad en la tierra. Gloria a Dios.
Así tenemos que ser nosotros, tenemos que ser limpios y no tener ninguna maldad. Porque por eso fue que pasó esa destrucción. El Señor terminó con todo por la maldad que había en la tierra. Tenemos que ser cambiados, cambiar toda esa maldad que hoy en día está sucediendo en la humanidad. Tenemos que ser obedientes, porque si Noé no había obedecido y no había hecho el arca como el Señor le ordenó, la había hecho como a él le pareciera, entonces Noé también se iba a perder en el diluvio porque el arca no iba a soportar. Pero Noé fue obediente y construyó el arca exactamente como el Señor le ordenó. Así tenemos que ser nosotros, tenemos que cumplir con lo que se nos ordena y hacerlo correctamente para que seamos agradados delante de los ojos de Dios y de nuestra familia. Cuando nuestros padres nos ordenan hacer algo, hacerlo bien para agradar a Dios y para agradarlo a ellos. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Dios siga bendiciendo su pueblo. Dios siga bendiciendo la iglesia El Shaddai. Gloria a Dios. La práctica de la verdadera religión es el tema que estudiamos hoy y aprendimos muchas cosas. Aprendimos que este profeta se dirigió a un pueblo que tenía una condición espiritual muy pobre y tenía situaciones extremas de corrupción. Tenía un trato injusto con el prójimo. Oigan, trato injusto con el prójimo, es decir, no amaban al prójimo. Gloria a Dios. También tenían situaciones extremas de religión, como dijimos, y también trato al prójimo de sincretismo religioso tenían, óigalo bien, en el cual se combinaba la revelación bíblica con las groserías religiosas. Oye, la revelación bíblica con las groserías religiosas de los cananeos. Ellos combinaban el culto de esta forma, algo aberrante delante de Dios, algo que Dios lo llama abominación. Ellos porque ellos eran muy religiosos, pero se olvidaban que había que amar a Dios sobre todas las cosas y luego al prójimo como nosotros mismos. Eso ellos lo obviaban. Ellos mezclaban la adoración a demonios y sacrificios, hacían sacrificios humanos y orgías sexuales. Eso ellos hacían. Lo desesperante de todo esto, de este caso, es que el pueblo se jactaba en su religiosidad. El pueblo era muy religioso, pero el mal no lo veía, porque no amaba a Dios, no tenía a Dios en primer lugar, que era lo primero. Era una religiosidad que había, y callaban todas las cosas malas que estaban haciendo, porque no hablaban por la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Hablemos por la palabra. Busquemos a Dios antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. Había un ateísmo religioso también, teórico de arriba, que esa gente negaban rotundamente a Dios. Negaban la existencia de Dios. Ese libro, a opción o a ideas de nosotros, debió llamarse así. El libro de Miqueas, cada uno de los profetas tiene su nombre en los libros, pero debió llamarse la práctica de la verdadera religión. Tal vez cambiaban, aunque ellos no iban a cambiar, pero eso es una posición de nosotros. Vamos rápidamente con las preguntas. La primera es para las damas. Gloria a Dios, para las damas. Vamos rápido, se nos va el tiempo. Dice, ¿qué palabras claves mencionas, Miqueas, para explicar el sentimiento de Dios hacia su pueblo por causa de sus maldades? Ese es de la dama. La segunda también de la dama. ¿Cuáles fueron las dos razones
por la que Dios estaba alternando con su pueblo. Y la tercera, para los caballeros, dice, ¿qué significado le dan los profetas a las salidas del pueblo de Dios de Egipto? Y los jóvenes, la cuarta, dice, ¿cuál fue la actitud del rey Balac para con el pueblo de Israel? Y el cual, la de Balaam. ¿Cuál fue la actitud de ellos dos? De Balac y Balaam. ¿Cuál fue? Y la quinta es libre para que la quiera contestar. Gloria a Dios. Pero rápidamente con nota de voz o escrito contesten. Dice, según Miqueas, ¿en qué consiste la religión que es agradable ante los ojos de Dios? Según Miqueas, ¿en qué consiste la religión que es agradable ante los ojos de Dios? Ya ustedes saben, aprendimos hoy acerca en el libro de Miqueas, ese profeta que se concentró en predicarle a un pueblo que estaba sumergido en la religiosidad y se olvidaba de buscar a Dios de corazón y de amar a su prójimo. Dios le bendiga. Hasta la próxima clase. Aprendimos y seguimos aprendiendo en el nombre de Jesús. Y la iglesia que ama a Cristo dice, aleluya, amén. Dios le bendiga.